La nueva temporada ha llegado y hoy te traigo una lista con las 10 mejores armas para partidas igualadas. Desde la Holger que con su bufeo se puso más buena, hasta la DRH que sigue estando demasiado rota. Por supuesto también te compartiré sus mejores clases, dependiendo tu modo y estilo de juego. ¿Te gustaría saber cuál arma usar si te cansaste de la UCC9? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente llegó la actualización y los cambios en las armas se han aplicado. Es por eso que hoy te traigo una lista actualizada de las mejores armas de la temporada. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para no perderte ningún video. Y si ya lo hiciste, ahora sí pasemos con las mejores armas. En el puesto número 10 tenemos a un arma que si eres veterano la conoces perfectamente como la palma de tu mano. Hablamos de la Holger 26. En esta ocasión los de Activision decidieron que era hora de mejorar a la Holger y efectivamente le aumentaron el perfil de alcance y el impacto de bala. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que le aumentaron el multiplicador a la parte del pecho cuando usas el cargador de polímero, este que te permite rushar como si no hubiera un mañana. Con todo esto que le mejoraron, ahora sí que la Holger se siente mucho mejor, vale completamente la pena, te la recomiendo que lo uses para mapas medianos y cortos. Este es el código y clase de la Holger 26 y también te comparto una con mira de punto rojo. En el puesto número 9 tenemos a la Switchblade, un arma que viene perfecto para enfrentamientos a media distancia. Yo la estoy usando en punto caliente y la verdad es que va bastante bien. Cabe destacar que a esta arma también le mejoraron el multiplicador y le mejoraron la dispersión a la hora de estar apuntando. Sin embargo, no por eso la pongo en esta lista, de por sí antes era muy buena. Un subfusil que te puede matar de 4 balas al cuerpo definitivamente tiene que estar en esta lista, pero eso sí, debes tener cuidado, ya que arriba de los 25 metros se reduce un montón el alcance de daño en esta arma. Este es el código y clase de la Switchblade. En el puesto número 8 tenemos a la CBR4, el arma que te recomiendo si quieres rushar pero no controlas el retroceso, ya que prácticamente esta arma no tiene. La CBR4 es como la Grau en los asaltos, ambas parecen un láser, pero en comparación de la Switchblade con esta arma puedes disparar mucho mejor a la hora de rushar porque tiene un poco más de alcance. Además la CBR4 cuenta con poca dispersión de balas tanto apuntando como de cadera, y si le agregas que tiene un cargador tan amplio, considero que es de las armas más fáciles de utilizar actualmente. Este es el código y clase de la CBR4. En el puesto número 7 tenemos a la M13, un arma que brilla demasiado por la increíble cadencia que tiene. Si lo que buscas es un asalto que te permita rushar a corta y media distancia, sin duda alguna la M13 es tu mejor opción, pero a ver, ¿por qué no un subfusil en ese caso? Lo que pasa es que el subfusil suele perder demasiado daño a larga distancia y es que al ser un asalto no pierde tanto y por ello permite reventar a enemigos que estén más lejos. Aunque debo decir que esta arma a larga distancia se suele sentir un poco el retroceso por la cadencia que tiene y es normal, pero con un poco de práctica créeme que después no lo vas a sentir. Este es el código y clase de la M13, también te dejo una clase con mira de punto rojo. En el puesto número 6 tenemos a un arma un poco más lenta, un poco más táctica para enfrentamientos a media y larga distancia. Hablamos de la DRH. No todos en el juego les gusta andar de aquí para allá por el mapa rushando, algunos simplemente quieren capturar el punto, defender zonas y aquí es donde entra esta arma. Con disparos de más de 40 de daño al pecho, la DRH claramente es mortal, pero eso sí, sacrifica un poco movilidad ya que esta arma no la tiene tanto. Claramente eso no es malo, hay armas para cada estilo, pero si quieres ir más tranquilo asegurando la baja, la DRH sin duda es tu mejor opción. Este es el código y clase de la DRH. En el puesto número 5 tenemos a otra arma todavía más lenta que la DRH, pero eso sí, mucho más letal, ya que te puede eliminar de 2 simples balas. En este caso hablamos de la Oden y si bien es cierto es más letal que la DRH, también es más complicado de usar y por ello mucha gente no le suele dar oportunidad. Personalmente te quiero recomendar a la Oden para mapas grandes y si lo quieres usar para mapas cortos como yo lo hago, te recomiendo mucho hacer el preapuntado. Con full preapuntados le ganas a la UCC9 y a la VMP, pero si no haces preapuntado, antes de que apuntes ya te van a haber eliminado. Este es el código y clase de la Oden. En el puesto número 4 tenemos a la tipo 63, el arma que hará llorar a tus enemigos y es que solamente basta una bala para eliminar a quien sea. Evidentemente esta arma está pensada para jugarse de forma táctica y a larga distancia, ya que si bien es cierto el tiempo de apuntado no es malo, la dispersión te puede traicionar. Lo más negativo de la tipo 63 es que son de disparos únicos y al inicio te puede costar, pero solamente es al inicio. Una vez te acostumbras, verás que es de las armas más fáciles de usar, esta con el SKS son letales.
Este es el código y clase de la tipo 63. En el puesto número 3 tenemos a un dúo, a la XM4 y a la tipo 19, aunque la verdad me gusta más la tipo 19, la XM4 siempre será mejor. Ambas armas son buenísimas, tienen la misma cadencia y daño y en general el rendimiento se siente de manera muy similar. Lo que sí te puedo decir en base a mi experiencia de usando ambas es que la XM4 se siente de mejor manera en enfrentamientos a muy larga distancia, se siente que tiene más control. Sinceramente no sé si es porque tiene más alcance, pero la verdad es que sí se nota. Este es el código y clase de la tipo 19, también te comparto una con mira de punto rojo y por supuesto la clase de la XM4. En el puesto número 2 tenemos a la RAM 7, un arma que está rotísima, aunque no entiendo por qué mucha gente no le está sacando provecho. Bueno, sí entiendo, ya sabemos cuál es la razón. Evidentemente la razón es porque la gente al día de hoy sigue aferrada a la VMP y a la UCC9 y por ello no prueban otras armas aunque sean demasiado buenas. Por supuesto que no estoy diciendo que usar VMP o UCC9 sea malo, claro que no, cada quien usa lo que quiere. Lo que digo es que hay armas que también merecen una oportunidad. Te recomiendo que pruebes la RAM 7 para que veas que tiene bien merecido el puesto número 2. Este es el código y clase de la RAM 7. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este sin duda se lo lleva la VMP. Esta arma está rotísima, no hay discusión, prácticamente se juega sola. El único enfrentamiento que vas a perder es si tu enemigo está de esquina a esquina, de lo contrario créeme que es muy complicado. Si tu objetivo es subir a leyenda lo más rápido que se pueda porque aún no has subido o quieres ganar más puntos, esta arma te va a acarrear. Pero ojo, esta no es la más rota, todavía hay una mucho más potente que ya vas a ver. Este es el código y clase de la VMP. Como mención te quiero dejar a la UCC9, el arma más rota de todo el juego, aunque sinceramente no creo que haga falta decírtelo, y el fusil de asalto BP50 que es de los mejores. En este video te mostré clases con mira de punto rojo, ¿por qué te estarás preguntando? Y es que mucha gente dice que algunas miras de armas base están muy feas. La verdad, la única arma que le pondría mira de punto rojo es a la tipo 19, las demás se pueden jugar en su versión base sin ningún tipo de problemas. Este es el código y clase de la UCC9 y también te comparto el código y clase de la BP50. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo las clases les sirvan. Comenta qué te ha parecido y qué otra arma crees que está demasiado rota. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima por supuesto, hasta otro próximo video.